Listo. Bueno, pues gracias a Dios estamos acá en Santiago capítulo 4. Ya prácticamente estamos por terminar Santiago. Pues, ha sido un libro muy, muy rápido. Uno, porque es más pequeño que Romanos y sobre todo porque es más práctico que doctrinal, ¿no? Y la teología que Pablo nos presenta en Romanos es como una teología sistemática paulina, entonces hay que ir como con más detenimiento. Pero Santiago es una carta mucho más práctica que está enfocada en la manera en la que vivimos la vida cristiana. Ya nos lo dijo, si ustedes dicen ser seguidores de Jesucristo, tienen que vivir de tal manera, pues que quede, digamos, demostrado con su vida, con sus obras. Las obras no te salvan, pero las obras dan evidencia de que tu fe es verdadera y de que es una fe viva. Si no, pues sería una fe muerta, una fe que no sirve, que no salva. En el capítulo 3, Santiago ya nos estuvo platicando mucho acerca de la lengua, ¿se acuerdan? De cómo lo que dices da muestra de si tu fe es real o no. Y pues en este caso es lo que dices o lo que publicas o lo que escribes o lo que sale de tu corazón, ¿no? O sea, tiene que estar en consonancia con la fe que dices también. Y entonces él sigue en el mismo tema de la vida diaria, de la praxis cristiana, cómo se tendría que ver y cómo se demuestra tu fe por medio de las obras que haces. Y empezamos el capítulo 4 y dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Recuerden que le está hablando a los cristianos judíos que están siendo perseguidos y andan dispersos, ¿ok? Hay que tener eso siempre bien en cuenta para todo lo que viene ahorita. Entonces, lo que está diciendo es, entre ustedes, la iglesia del Señor, hay disputas y hay peleas. Y lo dice en plural. No es como que, bueno, pues de repente tienen, digamos, algún desacuerdo. No, entre ustedes se sabe que hay disputas y entre ustedes se sabe que hay peleas. ¿Qué es lo que las está causando? Y entonces viene Jacobo y nos pregunta, ¿acaso no surgen de los deseos malos, malos deseos que combaten en su interior? Santiago dice, ustedes cristianos todavía tienen malos deseos. Ya Pablo nos lo dijo en Romanos 7. Lo bueno que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo porque veo que el pecado aún mora en mí. Entonces, cuando esta carta se dirige a los cristianos, les dice, las peleas, los pleitos, las rencillas, las disputas entre ustedes, viene de sus malos deseos, los malos deseos que salen de su corazón. Porque ustedes desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Le está hablando a los cristianos. Entonces aquí hay muchos comentaristas que dicen, no, pero es que no creo que se esté refiriendo que los cristianos físicamente se matan. En realidad no lo sabemos, porque recordemos que Santiago conoce muy bien lo que Cristo enseñó sobre el homicidio y sabe que para Dios basta con que guardes rencor en tu corazón con un hermano para que le estés matando. Entonces, si se refiere a la muerte física o a la muerte figurada en términos de Jesucristo en los evangelios, no es muy claro. Pero lo que sí es muy claro es que dice, ustedes están deseando algo que no tienen. Y entonces crean todo un plan y hacen lo imposible, incluso llegan a matar para conseguirlo. Es decir, ustedes viven para servir sus propios deseos. Ustedes básicamente se ponen en el centro de su vida y lo que importa es que ustedes tengan lo que quieren. Y luego continúa Jacobo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Aquí en la Reina Valera dice de dónde vienen las guerras entre ustedes y la gente entiende o piensa que está hablando después de las guerras entre los países y todo esto, pero en realidad él está hablando a los cristianos, a la iglesia. Dice, ustedes se hacen la guerra unos a otros. ¿Por qué? Porque envidias lo que otra persona tiene y como no lo puedes obtener y tu corazón malo desea lo que quieres, entonces tú entras en una lucha. Incluso ustedes se hacen la guerra mutuamente
para quitar lo que los demás tienen. Digo, hasta aquí se rompe un poco este romanticismo que a veces hay en el mundo cristiano, porque a veces en muchas iglesias te vas a encontrar que te van a decir es que hay que ser como los cristianos del primer siglo, ¿no? Y es que los cristianos del primer siglo, y tenían cosas buenas, desde luego, pero el día de hoy creo que se romantiza como eran los cristianos del primer siglo. Los cristianos del primer siglo eran como tú y como yo, porque eran igualmente pecadores. Y los cristianos del primer siglo, todavía no con la revelación completa, estaban creyendo muchas cosas que no eran verdad. Por eso todas las epístolas de Pablo, se dan cuenta, prácticamente todas, corrigen doctrina, corrigen errores, los regañan por este pecado, por el otro pecado. O sea, lo que quiero decir es que los cristianos del primer siglo de ninguna manera eran perfectos, aunque hay veces que hay personas que creen que sí lo eran y que los cristianos del día de hoy como que tenemos que ser como los del primer siglo. Sin embargo, en esta fotografía que nos da en Santiago de los cristianos del primer siglo son personas que tienen disputas, tienen peleas, tienen malos deseos que combaten en su interior porque desean lo que no tienen, traman, matan para conseguirlo. Esto no se ve como muy piadoso. ¿Ok? Entonces, una vez que nos dijo que el corazón de mis hermanos está envidiando, lo cual ya es en sí mismo un pecado, y luego lucha y hace la guerra para obtener lo que quiere, sigue Jacobo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. No se les ocurre que probablemente la razón por la cual no tienen es porque no piden. Y aquí quiero hacer una pausa porque por algo Dios lo pone en la escritura. Aunque ahorita vamos a ver como una, digamos, aclaración o un cortapisa a lo que voy a decir, pero cuando nosotros pedimos algo, hay veces que Dios responde no. O sea, y cuando digo no, es que responde por su providencia, ¿no? No es como que te va a hablar en una voz audible. Pero hay veces que Dios te dice no. O hay veces que te dice sigue pidiendo, espera, espera, espera. O hay veces que te dice sí. O hay veces que te dice sí y mucho más de lo que tú habías pedido. Pero simplemente hay veces que no te da porque no pides. Hay veces que Dios no nos da las cosas porque no se las pedimos. Y seamos honestos. ¿Cuánto deseamos algunas cosas que no son un pecado, ¿no? Y no se las pedimos a Dios de manera sistemática, en oración constante. Aquí Santiago tiene claro en su mente que su medio hermano dijo, pedid y se os dará. Recuerden que Jacobo está escribiendo muy cercano a Jesucristo. Es esta primera carta que se escribe después de los evangelios. Entonces está como muy pegada a lo que se dijo en los evangelios. Y es como una reminiscencia de pide y se te dará. Pero si no pides, pues hay veces que tampoco vas a recibir. Y no digo que sea así todas las veces, pero hay veces que no recibimos las cosas porque ni siquiera se las pedimos a Dios. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y cuando sí van y le piden a Dios, no van a recibir nada porque están pidiendo algo que no les es benéfico. Están pidiendo algo que solamente va a satisfacer sus deseos carnales. Están pidiendo algo que es contrario a la voluntad y a la palabra de Dios. Porque ya sabemos que Dios odia el pecado. Ya sabemos que Dios odia el pecado. Pero nuestro corazón es tan engañoso y tan perverso que hay veces que nos encontramos pidiéndole a Dios algo que sabemos que es un pecado. Y es obvio que Dios no es un padre irresponsable y Dios no es un padre negligente.
Entonces Dios no nos va a dar aquello que no reditúe en su máxima gloria y que no sea para nuestro bien. En cierta ocasión, hace muchos, muchos años, escuché a alguien en el mundo carismático, quiero que esté ese contexto, el mundo carismático que dijo que un día estaba pues en una cruzada, ¿no? Y el predicador dijo, a ver, todos cierren los ojos, todos, o sea, para que nadie vea nada, ¿no? Ahora, quiero que levanten su mano los que le han pedido a Dios que se lleve a su esposo o a su esposa, porque ya tienen a otra persona con la que quieren estar. Y eran cristianos, supuestamente. Y él refiere que se levantaron muchas manos. Entonces, sin entrar en el tema de si eran o no cristianos, todo esto, lo que quiero aquí enfatizar es que la gente pide cosas que no es la voluntad de Dios. La gente pide cosas que sabe que son un pecado, porque la gente tiene tanto deseo por satisfacer su carne que son capaces de presentarse al trono de Dios con una irreverencia total y absoluta y pedirle algo que saben que él ya dijo que lo odia. Entonces, hasta aquí el panorama no es muy alentador. Quieren, no tienen, matan para conseguirlo, no reciben porque lo piden y cuando piden no, o sea, pues tampoco reciben porque solo piden lo que les va a dar placer. O sea, piden lo que satisface su carne, pero no es parte de la voluntad de Dios. Y entonces Jacobo les dice adúlteros. Un adúltero es una mujer o un hombre casado que abandona su matrimonio para estar con otra pareja. Bien, Santiago le dice a los cristianos adúlteros, no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. O sea, Santiago dice, ¿tú crees que un esposo estaría bien que su esposa le diga, fíjate que ya me enamoré con otro hombre y me voy a ir con él? No, sería una deslealtad absoluta. ¿Tú crees que Dios se va a quedar muy tranquilo si tú te enamoras del mundo? Si yo me enamoro del mundo. Recordamos que ya sabemos que el matrimonio es una metáfora, una alegoría de la relación de Cristo con su pueblo. Eso ya lo sabemos, es como muy básico en el cristianismo. Entonces, Cristo es nuestro esposo y si nosotros nos enamoramos de su enemigo que es el mundo, somos unos adúlteros. Por esa razón, Jacobo les está diciendo adúlteros, porque ustedes arden en tanto pasión y deseo carnal, que ya lo dijo ahorita, matan y se pelean y todo esto, aman tanto al mundo que están dispuestos a constituirse en enemigos de Dios. Porque Jacobo les dice, quiero que les quede algo bien claro, si ustedes son amigos del mundo, se van a convertir en enemigos de Dios. No crean que Dios se queda así como que neutral. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La escritura después nos dirá varias veces que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si amamos al mundo, dice Juan, el amor del Padre no está en nosotros. Y una y otra vez la Biblia nos exhorta a no enredarnos con el mundo, a no ser como el mundo. Y solamente digo que ya lo sabemos, pero cuando la Biblia dice mundo, se refiere al sistema del mundo, a las ideologías del mundo, a los valores del mundo, a las estructuras del mundo, a la cosmovisión del mundo, que es siempre totalmente contraria y antitética a la vida cristiana. Entonces, aquí tenemos unos cristianos que están tan enamorados del mundo y de las cosas del mundo, que se están poniendo en una posición de enemistad contra Dios. Y como Jacobo quiere que nos quede bien claro, nos dice, lo voy a repetir, si alguien quiere ser amigo del mundo, si alguien quiere ser como el mundo, se va a ser enemigo de Dios.
Y aquí quiero ser bien enfático porque no es necesario que estés poniendo así como un pentagrama en el suelo con velas negras para que te conviertas en enemigo de Dios como un satanista. Basta con que le des entrada a tu vida, a tu familia, a los valores del mundo. Algo tan, entre comillas, inocente como los valores del mundo. ¿Cómo ve el mundo el matrimonio? Es totalmente contrario, o sea, a cómo lo diseñó y lo estableció Dios. Pero ¿qué estamos permitiendo que entre a nuestra vida del mundo? ¿Cómo nos estamos amoldando al mundo? Si continuamos ese camino, vamos a querer ser como el mundo. Por eso no nos debería de extrañar que muchos jóvenes quieran ser amigos del mundo, quieran ser como el mundo, quieran imitar a sus amigos del mundo, quieran ver lo que sus amigos ven, quieran escuchar lo que sus amigos escuchan, quieran vestirse como ellos se visten. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocen a Dios. Y cuando lo conocen, están tan enamorados del mundo que están dispuestos a constituirse enemigos del Señor. John Knox, creo que fue John Knox, quien decía, si tú te enfrentas al mundo entero, a todas las personas del mundo, pero tienes a Dios de tu lado, estás con la mayoría. No te preocupes. Pero si tú te enfrentas con todo el mundo a Dios, estás solo y nadie te puede ayudar. Dice, ¿qué creen ustedes que quieren decir las escrituras cuando afirman que el espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Y aquí, quien ha leído esta parte en la Reina Valera, se va a encontrar una traducción muy diferente. ¿Quién la tiene por ahí? La traducción de la Reina Valera de este versículo. ¿Qué capítulo es o qué versículo? ¿De Santiago? Es el 4:4. ¿De Santiago? Sí, vamos, estamos Sí. en Santiago capítulo 4 y es el versículo 4. Ah, no, perdón. Sí, no, sí. Es el 4:4. Julio. No tengo. A ver, venga. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 5, perdón, Julio, 5 es el que vamos a tener ahí un tema. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahí. Es una diferencia diametral lo que dice la Reina Valera y lo que dice esta traducción. Porque la Reina Valera lo que intuye es que cuando dice el Espíritu que Él hizo que morara en ti, es el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Y por eso es que Él como que te cela. Pero la traducción más literal y más acorde al contexto es esta. Entonces, digo, esto tiene que ver con crítica textual, no es un tema sencillo, pero básicamente dicen es que no hay claridad si la palabra espíritu se refiere al espíritu del hombre o al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos en debates ahí con críticos textuales que son los que al final traducen la Biblia. Dicen que lo más correcto es que es el espíritu humano que está dentro de ti, porque no se está refiriendo en todo el contexto al espíritu de Dios, sino al espíritu del hombre, y lo que enfatiza es la envidia que tiene, ¿no? Y por eso pelea y todo esto. Entonces, en las traducciones más recientes, que son estas y vamos, otras más nuevas, van a darse cuenta que la traducción toma al espíritu no como al Espíritu Santo, sino como al espíritu humano que tienes tú, o sea, vamos a tu alma, pues. Y entonces dice, en realidad, que el espíritu tuyo está lleno de envidia. Por eso es que envidias, por eso es que quieres, por eso es que amas el mundo.
Porque el contraste acá es, sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos que en el contexto vienen de nuestro espíritu lleno de envidia. ¿Ok? Pero aún si tú dices, no me convence esta traducción y te quieres quedar con lo que dice la Reina Valera, en realidad cambia muy poco el sentido. Porque lo que diría es, ok, quieres ser, digamos, amigo del mundo, eres enemigo de Dios y el Espíritu Santo que está dentro de ti te anhela celosamente y no quiere que te vayas con el mundo. Ok, por eso Él te da más gracia, para que hagas frente a los malos deseos. Entonces, sea cual sea la traducción que tú consideres que es mejor, en realidad, vamos, esta que te enseño aquí es la más exacta, ¿no? Considerando el contexto. Quiero que tengan en cuenta, digo, y creo que jamás hemos hablado de crítica textual, pero quiero que tengan en cuenta que la Reina Valera se tradujo de manuscritos que son, bueno, es una buena traducción, pero se tradujo tomando unos manuscritos que no estaban tan cercanos al siglo I, pero eran los únicos que se tenían en ese momento. Con el paso del tiempo y los arqueólogos bíblicos siguen trabajando, en las últimas décadas se han encontrado muchos manuscritos prácticamente que están pegados al primer siglo. O sea, que son manuscritos más viejos que los manuscritos que la Reina Valera usa para su traducción. Entonces, la crítica textual nos informa que los manuscritos, digo, ahí hay, bueno, pues muchas reglas que están mejor conservados y tienen así como muchos filtros, pero uno de los filtros es los manuscritos que estén más próximos al primer siglo son más fidedignos porque ha pasado menos tiempo para que se puedan como contaminar. ¿Ok? Y entonces te vas a encontrar con que las versiones más nuevas están basadas en los manuscritos más antiguos. Y por eso hay varias cosas que no están, digamos, en consonancia con la Reina Valera. ¿Ok? Pero bueno, eso es solamente como una nota para que sepamos cómo es que estas traducciones llegan. Si me preguntan a mí, mi opinión es, esta es una mejor traducción que la Reina Valera. La Reina Valera es muy clásica y la gente como que ya se acostumbró a ella, pero no es ni inspirada por Dios ni nada. Es una buena traducción, pero creo que hay mejores traducciones, ¿no? Porque incluso si dejas el tema de los manuscritos y todo esto, pues las palabras de la Reina Valera realmente ya no se usan hoy. Y entonces, digo, y yo lo veía con mis hijas cuando estaban en un colegio cristiano. Las ponían desde chiquititas, 3, 4, 5 años, a memorizarse la Reina Valera. Y cuando les preguntaba, oye, ¿esto qué significa en español? Pues no tenían idea. Entonces, no sirve de mucho, ¿no? Lo que sirve es que entendamos lo que el texto nos dice. Pero bueno, después de este paréntesis, entonces, dice que cuando amamos al mundo nos constituimos en enemigos de Dios. Y entonces, como les dije, con la traducción con la que te quieras ir, yo me voy con esta, dice, ¿por qué crees que las escrituras dicen que el espíritu que Dios ha puesto dentro de ti está lleno de envidia? Y no significa, como ya lo sabemos, que Dios es el autor del pecado, sino tú caes en tu padre, en el primer Adán, y de ahí todos nacemos a su imagen. Pero él no creó, digamos, al primer Adán así. Pero a partir de su pecado, todos nacemos con un espíritu, con un alma, o sea, ya cargada totalmente al pecado. Pero, ¿cómo vencemos entonces este amor al mundo? ¿Cómo vencemos como cristianos esta tentación a querernos enemistar con Dios para agradar al mundo? Dice que Él nos da aún más gracia. Dios te da la gracia que necesitas, tanto tú como a mí. Dios nos da su gracia para que hagamos frente a los malos deseos que combaten en nuestros miembros o en nuestros cuerpos. Esto ya lo vimos también con Pablo en el tema de la santificación. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. La manera de vencer el pecado en tu vida es tomar la gracia que Dios te da. Pero esa gracia Dios se la da a los humildes, no a los orgullosos.
Los orgullosos son los que dicen yo no necesito a Dios, yo puedo solo. Yo no tengo ningún tema, yo solo puedo. En realidad todo, digo, nada más quiero que nos quede claro algo. Todos somos orgullosos, ¿ok? Todos. Yo no sé si ya lo he platicado con ustedes, pero se puede hacer, vamos, un estudio muy interesante de cómo el orgullo es la raíz de todos los demás pecados. Pero todos somos orgullosos. ¿Cómo lo sabemos? Yo te aseguro que no oras lo que necesitamos orar, ni tú, ni yo, ni nadie. ¿Por qué no nos pasamos más horas orando porque creemos que no necesitamos a Dios para lo que vamos a hacer este día? Esa es la realidad. Porque si entendiéramos nuestra debilidad, entonces como Lutero, pues diríamos, hoy tengo un día súper ocupado. Si no oro 4 horas por lo menos, no voy a poder hacer nada. Porque él entendía, yo nada. O sea, en mí no hay capacidad. Ni para cocinar la comida, ni para... O sea, a mí me encanta lo que dice Paul Washer. Cuando tú te levantes de tu cama en la mañana, antes de que pongas un pie en el suelo, o sea, así cuando ya te vas levantando y dices, bueno, ya me voy a parar. Lo primero que le tienes que decir a Dios es, Señor, sosténme el día de hoy, porque si no es por tu gracia y tú no me sostienes, yo apostato al rato. Si tú no me sostienes, yo al rato niego tu nombre. Entonces, Dios le da esa gracia a los humildes que saben que lo necesitan. Y entonces nos dice en el 4:7, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces, la clave para vivir una vida cristiana que no ama al mundo y vence el pecado, en primer lugar, es humillarte delante de Dios. Ahora, si eres cristiano y no te humillas voluntariamente delante de Dios, no te preocupes, a lo largo de tu vida Dios te va a humillar. Porque Él no es un padre, otra vez, irresponsable. Él no dejará a ninguno de sus hijos sin el entrenamiento y la disciplina que requiere. Por eso Jacobo te dice, humíllate delante de Dios. Reconoce quién eres delante de Dios. Ve delante de Dios y asume la posición que realmente tienes. Humíllate. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Aquí, otra vez, un momento. Ya, perdón. Aquí, otra vez, Jacobo tiene en mente la tentación de su hermano. Ustedes saben cómo fue este tema con Jesús y Satanás. Que una vez que Jesús va a bautizarse, el Espíritu Santo le guía al desierto para ser tentado por el diablo. Recuerden ustedes que Jesucristo vino a conquistar lo que el primer Adán no pudo. El primer Adán fue tentado en un paraíso y cayó. Cristo fue tentado como un hombre en el desierto y venció. Y él lo que hizo, si ustedes leen Mateo, lo único que él hizo es usó la Biblia para contrarrestar los ataques de Satanás. No se puso como tal vez harían muchos cristianos hoy a reprender ahí al diablo, que no se puede, o a estar atando al diablo. Nosotros no tenemos ese poder. Cristo nunca nos lo dio, jamás. El único que va a poder atar a Satanás va a ser un ángel en el Apocalipsis, porque tiene esa potestad. El diablo hoy no puede ser atado por nadie. Pero bueno, el punto es, ¿cómo peleó Cristo contra Satanás? ¿Cómo peleó Cristo contra la tentación de Satanás? Usó la escritura. Y no vamos a ir ahorita, pero les invito a que vayan a Mateo, creo que es Mateo 4, si no me equivoco. Vayan a Mateo 4 y vean cómo Cristo estuvo platicando con Satanás y cada vez que Satanás torcía un pasaje de la escritura para tentarlo, Cristo le citaba la Biblia para contrarrestar su ataque. Y así es como Cristo resistió al diablo. Y entonces el diablo huyó. Y de la misma manera como el diablo huyó delante de Jesucristo por la escritura, la manera en la cual tú vas a vencer la tentación con humildad es con la escritura. Cuando estás en medio de una tentación,
De verdad que no creas que te va a venir un rayo mágico a fortalecerte en ese momento. La medida en la que tú te hayas expuesto a la palabra de Dios, la medida en la que tú vivas en la palabra de Dios, es decir, qué tan lleno estés tú de la Biblia, qué tan lleno estés de la verdad de Dios, te va a permitir vencer las tentaciones. Y Jacobo lo sabe y por eso te lo dice, humíllate delante de Dios, resisten al diablo y él se irá de ustedes, teniendo como una reminiscencia de cómo lo hizo su hermano. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. En lugar de tratar de alejarse de Dios por hacerse amigos del mundo, aléjense del mundo, es la implicación, y acérquense a Dios. Porque si tú te acercas a Dios, está la promesa de que Dios se acercará a ti. No tienes que convencer a Dios que te perdone. Cristo ya murió por su pueblo. Cristo ya vivió por su pueblo. Hay veces que los cristianos tenemos como esta idea que ya pecamos y ahora tengo que ir y estoy ahí orando y orando que Dios me perdone, como que lo tengo que convencer porque otra vez me tiene que perdonar. Dios está pronto, presto, rápido a perdonarte. Tú no lo tienes que convencer. Él te quiere perdonar como padre. Cuando quieras ver cómo reacciona Dios cuando sus hijos van a Él en arrepentimiento, lee otra vez, creo que está, vamos, en Lucas, vamos, el hijo pródigo, no me acuerdo, ahí sí creo que es Lucas 15, a lo mejor no me acuerdo, pero búscale, el hijo pródigo. Ve como el padre, quien representa a Dios, corre cuando ve a su hijo. Cuando ve que su hijo, el pecador, aquel que se gastó su fortuna allá con gentiles, todo esto, y que hizo una porquería de su vida, cuando lo insultó, porque bueno, cuando estudias esa parábola te vas a dar cuenta cómo el hijo insultó al padre con lo que le dijo. Pero cuando ve que el hijo viene, y el hijo viene así como le voy a decir a mi padre, que me reciba como uno de sus trabajadores, no como su hijo, porque la verdad, pues no creo. Cuando el padre ve que su hijo viene, el padre corre. Un hombre judío de su envergadura no corre, porque tienen túnicas y se les ven las piernas. Y eso es una gran vergüenza. Pero al padre no le importa su propia vergüenza. Él ve a su hijo y corre y le abraza. Así es como Dios te recibe cuando te acercas a Él. Si tiene mucho que te apartaste de Dios, regresa. Mientras sigas vivo y respirando, tienes oportunidad de gracia. Si mueres, ya no hay nada que se pueda hacer por ti. No se pueden hacer misas por ti. No se puede pedir a Dios por ti porque tu destino está sellado. Pero no importa cuánto te hayas alejado de Dios. No importa cuánto hayas pecado. Regresa a Él y Él se acercará a ti. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ese es el punto. Ustedes aman al mundo, están con un pie con Dios y con un pie en el mundo. Pero eso ya los hizo enemigos de Dios. Lávense las manos en sentido ceremonial. Purifiquen su corazón. Y aquí el purificar su corazón, desde luego que se refiere al pecado, pero más aún a la integridad de su corazón. Por eso te dice, tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Cuando Cristo nos dijo, recuerden, Él está citando mucho a Cristo de manera indirecta. Cuando Cristo nos dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. Pero la manera en la que Cristo usa puro es más los de corazón íntegro, que no está dividido. Por eso Él dice, ustedes deben de tener un corazón íntegro que no esté dividido entre el mundo y Dios. Su lealtad debe estar completamente con Dios. No importa si el mundo te quiere o no te quiere, claro que no te va a querer. Digo, esa es la idea. Lo que Jacobo está diciendo es, si tú amas a Dios, el mundo va a ser tu enemigo. Dalo por hecho. Pero si tú amas al mundo, Dios va a ser tu enemigo. Vas a tener un enemigo. ¿Quién prefieres que sea, Dios o el mundo? Porque tu lealtad no debe estar dividida entre Dios y el mundo. Entonces los cristianos, cuando vivimos como cristianos, Pablo ya lo dijo, el que quiera vivir piadosamente en este siglo va a padecer persecución. Los cristianos deberíamos de ser perseguidos más a menudo. Ahora, perseguidos por causa de Cristo, no por nuestro propio pecado.
¿ok? Como lo dice Pedro también ahí vamos en su carta, tienes que sufrir, pero por hacer lo correcto. Si sufres porque robas, pues digo, ese es tu pecado. No, no, no. Deberíamos de ser más perseguidos. De hecho, digo, porque hoy hay cristianos perseguidos en el mundo, nada más vamos a recordar eso, ¿eh? O sea, que tampoco es como que no hay, no, sí hay. Pero aquí donde vivimos nosotros, hasta este momento, estamos en una, digamos, anomalía histórica, en una anomalía histórica, porque Dios nos ha dado un buen de libertad. Puedes tener en tu casa 400 Biblias, puedes ir el día que quieras al culto sin que nadie te persiga, sin esconderte. O sea, históricamente así no ha sido para el pueblo de Dios. Generalmente, en ciertas épocas más o menos, siempre ha habido persecución del mundo al cristiano. Pero hoy estamos como en una anomalía histórica que, ténganlo por seguro, va a terminar. ¿Cuándo? No sé. Pero va a acabar. Digo, y por lo que vemos un poco en el mundo y las configuraciones, tal, estamos viendo que ya se está, digamos, o sea, como pavimentando el camino para la persecución del cristiano. Y ahí es donde el cristiano tiene que tener su lealtad total y completamente entregada a Dios y no al mundo. Entonces, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Si ustedes llegan delante de Dios en una posición de humildad y se arrepienten, Dios les va a honrar. El que se honra a sí mismo, Dios lo humilla. Pero el que se humilla delante de Dios, Dios le exalta. Entonces, lo que le está diciendo aquí es, arrepiéntanse. Todo esto tiene que ver con eso. Ve con Dios en humildad. Resiste al diablo y él seguirá de ti con la palabra, ese es el punto. Acércate a Dios y él se acercará a ti. Lávate la mano, pecador, purifica tu corazón, porque tu lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derrama lágrimas por lo que has hecho. Llora por tu pecado, que haya lamento y profundo dolor. El arrepentimiento tiene que ver con el dolor por el pecado también. No toda lágrima que se derrama por el pecado es verdadero arrepentimiento. Pero generalmente el arrepentimiento incluye dolor por el pecado, porque puede ser como remordimiento. Tienes a Judas y Pedro. Los dos traicionan a Jesús. Hay gente que cree que solo Judas traiciona a Jesús, ¿no? Pero Pedro también lo traicionó. Lo negó 3 veces. Dijo, yo no lo conozco. Y los dos lloraron. Tú lee y digo, y es muy, muy curioso que te cuentan sus historias de forma paralela. Si no lo habías visto, los dos traicionaron al Señor. Los dos están haciendo lo mismo. Los dos están llorando. Pero uno va y se suicida, el otro es restaurado al ministerio. Uno tuvo arrepentimiento, el otro tuvo remordimiento. En griego son palabras diferentes. Pero cuando una persona viene delante de Dios, Señor, me ha alejado de ti, he sido amigo de tus enemigos, he sido amigo del mundo, me arrepiento, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa, tristeza en lugar de alegría. Cuando te arrepientes, estás compungido de tu pecado, no por las consecuencias de tu pecado, sino porque lo has cometido contra un Dios santo que es digno de tu obediencia. Y si tú vives de esta manera, Dios te levantará con honor, Dios te exaltará. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. No. No, nada. Ok, vamos rápido, nos quedan 4 versículos, vamos a rapidísimo, terminarlos. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Recuerden que ya nos habló de la lengua. Ya nos dijo el uso que le damos a nuestras palabras. Bueno, lo que te está diciendo Jacobo es que no hables mal de tus hermanos. Pero espérame, ¿a qué se refiere que hables mal de tus hermanos? Básicamente se refiere a chismear. Y es, no hables mal de alguien que no está enfrente de ti. Porque cuando
cuando ustedes recuerdan en Mateo 18, se nos deja el procedimiento para la disciplina eclesiástica. Llega un momento cuando tú vas con tu hermano y no te escucha que tienes que ir con otros hermanos y contar lo que está pasando. Pero porque vas a regresar con tu hermano a confrontarlo. Es decir, aquí se refiere a la gente que habla mal como del hermano a las espaldas, pero no se lo dice en la cara. Eso se llama hipocresía. Y no es como que, oye, es que yo estoy buscando el bien de mi hermano. O sea, porque la Biblia me dice que si veo a mi hermano en un pecado, voy y lo confronto. ¿Para qué? Para que no muera, ¿no? Lo que tú puedes hablar mal, o sea, vamos a decir, lo que puedes tú expresar tiene que ser con el propósito de confrontar al hermano y sobre todo no como a sus espaldas, sino con la intención de ir y decírselo de frente, porque es como Dios nos afila entre cristianos, ¿ok? Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Esto se parece un poco a lo que nos dijo Pablo en Romanos 14, ¿no? Cuando nos puso, digamos, el ejemplo de el hermano de conciencia débil y el que sí puede hacer ciertas cosas. Dice, si ustedes se están criticando mutuamente, pues básicamente están criticando a siervos de Dios y no les corresponde a ustedes. Ustedes no son jueces, ¿ok? Ustedes no son jueces. Aquí básicamente otra vez se refiere al tipo de juicio farisaico, porque muchas veces en la Biblia uno de los versículos peor interpretados es no juzguéis si no seréis juzgados. Porque Dios me manda muchas veces emitir juicio sobre la conducta de una persona y sobre su doctrina. Pero es un juicio diferente al juicio farisaico. El juicio de los fariseos, ¿cuál era? Te paras en tu ladrillo, te paras en tu pedestal y desde ahí pontificas. ¿Sí me explico? Y desde ahí todos son inferiores a ti. Y desde ahí tú eres el mejor, el más piadoso, el más santo, y todos los demás están mal. Es diferente. O sea, tampoco quiero que caigamos en ese, digamos, error, porque no saben cuántos hermanos, cuando uno dice, oye, es que Cash Luna es un falso maestro, porque lo es un lobo vestido de oveja, porque lo es, Benny Hinn es un falso maestro, porque lo es un lobo vestido de oveja, porque lo es. Muchos hermanos dicen, no, tú no juzgues, no, oye, espérame, Dios me manda a juzgar, pero no como los fariseos lo hacían. Y es lo que te está diciendo aquí y es lo que te dice en Romanos 14. Tú no eres el juez de tu hermano, pues. O sea, tú no eres el juez de tu hermano. Ves a tu hermano en un pecado, ve y confróntalo. Ese es el mandato. Pero no lo critiques y no lo juzgues de una manera hipócrita, pues, porque tú no eres su juez. Porque a ustedes les corresponde, en cambio, obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Tú y tu hermano están encargados de obedecer a Dios. Tú no eres juez de tu hermano y tu hermano no es tu juez en ese sentido. Como dijo Pablo, el ser juez le corresponde a Dios. Así que tanto el que come como el que no come carne, los dos son aceptos a Dios y Dios juzgará a cada uno. ¿Ok? Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Otra vez es el tipo de juicio farisaico que hace una reminiscencia a Cristo cuando Cristo nos dijo que cómo te atreves a decirle a tu hermano que tiene una astillita en el ojo cuando tú tienes un tronco clavado en tu ojo. ¿Sí me explico? Es la hipocresía de ver el pecado en el de enfrente y no verlo en mi propio corazón. Por eso, cuando estamos viendo a un hermano pecar, Dios nos manda, y no nos equivoquemos, Dios nos manda a confrontarle de frente. Hermano, estás pecando, te llamo al arrepentimiento. Pero dice Pablo, ve con tanto temblor, no vaya a ser que tú también termines pecando de la misma manera. O sea, generalmente es la gente que ve el pecado en los demás y no en sí mismos. ¿Ok? Entonces Cristo dijo, sácate primero el tronco de tu ojo y entonces vas a ver bien para ir a sacar el palito que está en el ojo de tu hermano. ¿Sale? Por eso el tipo de juicio al que aquí se refiere Santiago. Entonces no estemos juzgándonos entre cristianos. Dios nos juzgará tanto a uno como al otro. A nosotros nos toca obedecer a Dios. Y otra vez, si tienes algo con un hermano, ve y díselo al hermano. Ve y díselo al hermano. Ve y díselo al hermano.
Ahora, con gracia y con mansedumbre y con humildad y con temor, pero con mucha integridad. Dile, hermano, creo que aquí estuvo mal, creo que está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. ¿Ok? Y sigue Jacobo, ya casi acabamos. Presten atención ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Allí vamos a hacer muchos negocios, vamos a ganar dinero. Y nos está hablando de la gente orgullosa. Ya nos dijo aquí arriba que Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. ¿Por qué son orgullosos las personas que dicen, voy a hacer esto, tengo este plan, lo voy a ejecutar así, voy a lograr esto, ¿no? ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Ustedes son tan frágiles que no pueden decidir vivir un día más o no. O sea, la cantidad de días que Dios ya nos dio es la cantidad de días que vamos a vivir. No vamos a vivir ni un día menos, pero tampoco ni un día más. Entonces, si ustedes no son capaces de preservar su propia vida, ¿cómo se atreven a decir que sabes lo que va a pasar mañana porque ya dijiste que ahí vas a ganar dinero en este negocio y vas a ir aquí, te vas a quedar tanto tiempo y luego vas a viajar? ¿Cómo sabes qué va a pasar mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Ustedes saben cuando está haciendo frío, digamos, en la mañana, 6, 5 de la mañana, o sea, bueno, tú te levantas, está ahí toda la neblina, al poquito tiempo sale el sol y ya no hay. Dice, ¿a qué voy a comparar la vida de todos ustedes? Pues a esa neblina que solo se ve un ratito y luego, pum, ya no está. Y nuestra vida humana así es. Los muy robustos ahora viven, ¿qué? 120, 130 años, creo que ya no hay. Y ya, se van, se acabó. Ya no están, ya se esfumaron, ya no existen aquí en la Tierra. Entonces dice, si ustedes no pueden controlar lo que va a pasar el día de mañana, ¿cómo son tan arrogantes de decir lo que vas a hacer? El 15 dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Una persona humilde, como entiende que no tiene su vida comprada, ni su vida en sus manos, ni nada, antes, digo, ¿es malo que hagas planes? Desde luego que no. Si tú te vas a la escritura, Proverbios te va a hablar mucho de lo bueno que es hacer planes. Pero entiendes que al final tú haces los planes, pero el resultado es del Señor. Entonces, oye, pues mira, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, si el Señor lo dispone, y es más que una fórmula que los cristianos usamos. O sea, es más que una fórmula como de lenguaje, es reconocer que la providencia la controla Dios. Entonces, lo que está diciendo Jacobo es, cuando hagas un plan o tengas algo que es que voy a hacer esto o lo otro, reconoce en tu mente, de Dios es la providencia y Él me lo puede estropear en un momento, Él puede cambiar todo. O sea, da lugar en tu mente a la providencia de Dios y a su control soberano. Tampoco se refiere que en todas las frases tienes que decir si el Señor quiere, aunque no es pecado. Muchos cristianos estamos acostumbrados a decir en todo si Dios quiere todo esto porque ya es algo como que te formas, pero el punto es que tú entiendas que tus planes Dios los puede trastocar en un segundo. Entonces, lo que debes decir es, con humildad, reconociendo que el que tiene el control es Dios y el soberano es Él, y Él es el creador, y tú eres una criatura que está sujeta a su dominio, pues si el Señor quiere, voy a vivir para empezar. Si Dios me da vida, ¿no? Pues vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, o vamos a hacer aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, y semejante jactancia es maligna. O sea, el no dar lugar en tu pensamiento a la providencia de Dios, a la voluntad de Dios, al control soberano de Dios es un pecado porque no estás reconociendo de manera intencional que tú no tienes en tu mano el control de tu vida, sino la tiene Dios. Entonces, debemos de entender como cristianos que si somos humildes, vamos a vivir así. No es malo otra vez hacer planes, es muy sabio y es muy bueno, pero siempre entendiendo, si Dios quiere, esto va a funcionar. Y si Dios quiere, voy a acabar mi carrera. Y si Dios quiere, voy a llegar a este día.
Y si Dios quiere, esto va a pasar, o si Dios quiere el otro, pero si Dios no quiere, entiendo que no. Y el que decide es Él. Todas las decisiones de mi vida ya las tomó Dios. Todas, todas. Y Él me las va mostrando por medio de su providencia. De ahí depende que yo me pelee con su providencia o que yo acepte su providencia. Y hay veces, como creo que ya nos ha pasado a todos, y es que pues tenemos un tiempo caminando con el Señor y entendemos esto. Hay veces que Dios mueve tus planes y los trastoca y se acabó, y lo que ibas a hacer, pues ya no. Y lo que Dios quiere es que entendamos, básicamente que, oye, aquí el amo, el que decide, el que gobierna y el que determina, soy yo. Entonces, Santiago, como se dan cuenta, nos ha hablado mucho de cómo vivir la vida cristiana, de cómo se va a ver nuestra vida si es que somos cristianos. Y termina en el versículo 17 diciendo, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Estos son los famosos pecados de omisión. No solo es pecado cuando violas de manera franca la ley de Dios, sino cuando sabes lo que debes hacer y no lo haces. Aquí en el contexto es, tú sabes que no debes ser un orgulloso, debes de ser un humilde, así que el simple hecho de no dar lugar a la providencia de Dios es un pecado. Porque tú sabes lo que se debe hacer y si no lo haces, es un pecado para ti. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude y nos va a ayudar, porque lo ha prometido por su espíritu, a vivir la vida cristiana. Pero nosotros de manera intencional, porque recordemos que ya lo vimos en Romanos, la santificación es Dios trabaja y tú trabajas, Dios trabaja y tú trabajas. De manera intencional, veamos en qué partes de nuestra vida estamos amando al mundo, porque todos sin excepción, si nos ponemos a hacer un ejercicio reflexivo de la vida de cada quien, vamos a encontrar zonas, vamos a encontrar áreas donde estamos amando al mundo en el sentido de nos estamos acoplando al mundo. Estamos pensando conforme a los patrones del mundo. Estamos amando lo que el mundo busca. Estamos queriendo ser como el mundo. Aún en la manera de hablar. Cuando una palabra en el mundo surge como una moda y ahí estamos nosotros repitiéndola como perico, estamos tratando de emular al mundo. Cuando el deseo de nuestro corazón debería ser emular a Cristo. Y entonces vamos a ser bien diferentes al mundo, vamos a ser bien distintos al mundo, no vamos a encajar en el mundo y eso está bien. Eso está bien. Eso está bien, eso es lo que se espera. Que no hagamos clic con el mundo. Y les dejo esto nada más, reflexión. Un termómetro de cómo te puedes dar cuenta qué tan acomodado estás al mundo es revisa tus amistades. Revisa tus amistades. Si te das cuenta que tus verdaderas amistades son impíos, y no me refiero a que tienen que ser borrachos, parranderos, no, gente que no ama al Señor. Si son impíos y tú dices que son tus amigos, es porque tu escala de valores se parece a la de ellos. No hay manera de que no sea así. Porque tú no puedes ser amigo en términos, digamos, amigos de alguien con escala totalmente de valores diferente. Entonces, revisa tus amistades. ¿Con quién te gusta pasar tiempo? ¿Con los hermanos? ¿Aún con lo imperfectos, hipócritas que somos? ¿O con los impíos? Y ahí te vas a ir dando cuenta que hay muchas áreas en tu vida y en mi vida donde sin percatarnos nos estamos acomodando al mundo, y si estamos haciendo esto de manera sistemática, nos estamos poniendo en el lugar en el que están parados los enemigos de Dios. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Gracias a Dios, ya la próxima semana deberíamos estar, si el Señor no dispone lo contrario, deberíamos estar terminando el capítulo 5 y con eso terminamos la epístola de Santiago. ¿Tienen alguna pregunta antes de que detengan la grabación?
No. No. Oh, No. Perfecto, entonces voy a detener la grabación un momento.